Lo primero a recordar o a tener presente al momento de iniciar el diagnóstico de una fuente de tipo forward doble, que es la que normalmente nos entrega la alimentación para el inverter del televisor, es recordar la estructura. Aquí tengo el diagrama típico para que lo repasemos. Entonces vamos a encontrar o debemos encontrar dos transistores tipo MOSFET. En algunos casos va a estar de igual polaridad o en otros uno positivo y otro negativo. Uno de ellos recibe el más B, que normalmente cuando está trabajando en conjunto con la fuente PFC, pues va a recibir los 400 voltios. Entonces, un transistor me transfiere energía para el devanado primario del transformador chopper tipo forward doble, el cual siempre vamos a encontrar en serie con un capacitor. Entonces, en un momento dado, este transistor le envía corriente al devanado y va a circular a través del capacitor. Luego de que él interrumpe, el capacitor se queda cargado y este otro transistor se va a encargar de descargarlo. Entonces quiere decir de que en un momento dado, Q101, como lo he referenciado aquí, va a hacer que circule corriente en este sentido y al momento de la descarga circulará en el otro. Entonces vamos a tener una acción doble, por eso se le llama forward doble. Forward es hacia adelante, pero va a ser con una función doble. Con uno solo tendríamos entonces una acción en un solo sentido, pero al haber la función de este otro, entonces tenemos esa condición. Obviamente ellos van a estar trabajando de modo alternado. Cuando el uno enciende, el otro apaga y viceversa. Y al otro lado vamos a tener simplemente un devanado secundario con un diodo rectificador y un capacitor de almacenaje. Entonces tenemos aquí, ya hemos visto las otras fuentes, solo nos falta esta última para ir cerrando ya este curso referente a fuentes para los televisores LCD. Tengo los dos capacitores, tengo el transformador, aquí tengo un par de transistores que, aunque están tapados con el disipador, ya asumo de que son iguales, son complementarios. Y aquí en la parte de abajo tengo son los rectificadores. Observemos Q101 y Q102, mientras que aquí abajo tengo es lo que son los rectificadores. Aquí se alcanzan a ver los símbolos, ¿sí? Y tengo aquí es un grupo de rectificadores especiales porque son de alta corriente y son de alto switcheo. Bien, entonces vamos a mirar, midiendo continuidad, si se nos cumple esas condiciones que tenemos vista aquí en el diagrama. Entonces vamos a ubicar primero que todo el más B que debe llegar a este punto. Del más B, del positivo del capacitor, debe llegarnos a uno de los transistores. Entonces me ubico en la terminal, una de las dos terminales positivas del capacitor. Ahí la tengo, listo. Y voy a ver con cuál de todos, o a cuál de todos me está llegando. Aquí no, pero aquí sí. Hay una pista, incluso pasa a través de este fusible y llega aquí a este transistor Q101. O sea, se me está cumpliendo esta primera parte, el más B. La otra conexión o el otro lado debe irse para el devanado primario del transformador. Veamos si sí. Esta otra, aquí tengo las terminales del devanado primario y observe que ahí me llega. Porque aquí abajo son los secundarios. Ahí se está cumpliendo. Luego de eso, llega un capacitor, que es el capacitor de carga. Aquí ya estamos viendo un capacitor solito aquí de tamaño grande. Me debe dar con él
ahí sigue dándome. ¿Se nota? Aquí no me da porque esta otra, pues ya que es la otra terminal, aquí, esta ya me dio, faltaría esta otra. Esta otra es la tierra caliente. Me ubico en la tierra caliente del capacitor principal y me debe dar. ¿Se nota que se cumple? Ahí tengo un transistor. El otro transistor es para la, digamos que para la descarga. Este primero para la carga y el otro me lo debe descargar. Es este mismo. Entonces debe darme una de las terminales con tierra y la otra me debe dar con el devanado del transformador. Entonces tengo aquí, no es tierra, entonces debe dar con uno de estos. ¿Sí? No me da con este, con el negativo de los, con la tierra de los capacitores, sino que me da con este. Y el otro extremo, o mejor, la otra terminal me debe dar con tierra. O con GND hot. Ahí dio. ¿Se observa? Entonces, la pregunta es, ¿se me cumple la condición? ¿Se cumple la estructura? Vemos que sí. ¿Necesito yo diagrama para hacer esa identificación? No, no lo he necesitado. ¿Qué ocurriría si yo tengo esta fuente con problemas? Pues lo primero que tengo que chequear es la condición del transistor. Hago las pruebas. Me mide un diodo damper, diodo protector, pero no me mide más nada. Obsérvelo aquí. No mide, mide infinito, invierto las puntas y ahí sí me mide el diodo. Vamos al otro, mide el diodo y al otro lado me mide infinito. Ya con eso ya chequeo los diodos. Las otras terminales, estas del lado izquierdo, son las terminales que corresponden a la compuerta, al gate. Estas terminales deben de ir para el integrado oscilador. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué debo medir aquí? Yo debo medir aquí, en este primero, acá, que equivale a este punto, yo debo medir siempre que al conectar mi fuente hayan los 400 voltios o un valor cercano a eso cuando la fuente esté activa, cuando esté trabajando la fuente PFC. Ya sabemos que una de las condiciones para que esta fuente funcione es que aquí hayan 400 voltios. Mientras no hayan 400 voltios, mientras no esté funcionando la fuente PFC, esta fuente nunca trabajará. A menos que no necesite, que el diseño sea para que no necesite de una fuente PFC. Pero cuando la lleve, cuando la veamos, tenga presente eso. Siempre tenemos que confirmar que aquí, en este punto, haya ese voltaje. Entonces yo debo medir, cuando activo mi fuente, cuando le doy la señal Power On, que aquí haya el cambio. Originalmente, si la fuente está trabajando en modo standby, es posible que aquí encuentre el voltaje de la fuente de bajo poder, de baja corriente, que por lo general son 160 voltios, cuando está alimentada a 120 voltios de corriente alterna. Pero tan pronto se active la fuente PFC, tan pronto yo dé la orden Power On, o que la simule, o que la tarjeta main la envíe, aquí deben aparecer los 400 voltios. Mientras no aparezcan los 400 voltios, esta fuente no va a trabajar. ¿Por qué no va a trabajar? Porque al voltear nuestra tarjeta y al identificar nuestro circuito oscilador, que en este caso es este, vamos al mirar el datasheet a encontrar que en una de sus terminales tiene la función específica de vigilar el estado de la fuente PFC. En otras palabras, ella es la que se va a encargar, esa terminal es la que se va a encargar de decirle al integrado: trabajemos porque la fuente PFC ya está activa, ya está funcionando. Porque si no, ella no va a poder, esta fuente forward doble no va a poder entregar toda su potencia. Entonces, mientras esa condición no se cumpla, el integrado simplemente no va a trabajar. Así tenga un más B de 160 voltios o 180, así tenga su VSC
Así el integrado tenga el VCC, pero mientras él no detecte que los 400 voltios que la fuente PFC está activa, está en el nivel correcto, el integrado no va a funcionar. Aquí tengo los datos, esos datos básicos fundamentales del circuito integrado. Este circuito integrado, al mirarlo de cerca, me dice que es un L6599D. He buscado el datasheet y he encontrado que el VCC entra por el pin 12 y el FB, para nosotros aquí lo llaman standby. ¿Por qué lo supe? Porque al mirar en el datasheet el circuito equivalente para prueba, el otro acoplador que él necesita, porque recordemos que este transformador, esta fuente, tiene las dos tierras, entonces él necesita tomar una muestra digamos de los 24 voltios típicos que salen para la fuente del inverter. Él toma una muestra y a través del otro acoplador le dice al integrado si está correcto el nivel, si lo debe subir o si lo debe bajar o si lo debe mantener. Entonces esa línea feedback ellos la llaman, en este caso la llaman standby. Ojo, no hay que confundirse con otro tipo de nomenclatura, porque ahí nos perderíamos, por decirlo así de alguna manera. El pin 5 es el que hace esa función. Como le decía, me di cuenta, no porque tenga el diagrama de la fuente, sino porque el datasheet lo registra así y me dice que ahí, inclusive encontré en la descripción que el valor típico es de 1.25. Cuando está en 1.25, el integrado asume de que la fuente está correcta, entonces la mantiene ahí. Si está por debajo, ¿qué va a hacer? La va a aumentar. Si está por encima, la baja. Si ese voltaje no llega, la fuente se desboca, la fuente pierde su control y entonces encontraríamos una falla, por ejemplo, de fluctuación. Ahora, el pin número 7, en este caso lo llaman line o line. Ese pin, me dice el datasheet, que es el punto importante, el punto clave por donde él recibe la información de la fuente PFC de si ya debe arrancar o no. ¿Y cómo lo hace? De una manera muy conocida para nosotros, de una manera muy sencilla. Lo hace a través de un divisor de voltaje, que ya lo conocemos perfectamente. Un divisor de voltaje compuesto por una resistencia que toma la muestra de la fuente PFC y una segunda resistencia que va a tierra, formando el divisor de voltaje. En este caso, como lo vamos a ver más adelante en detalle, se conforma esta resistencia del divisor de voltaje, la R1 y la R2, típica de varias, pero igual el cálculo es el mismo. Y como hemos aprendido con las otras fuentes, pues podemos verificar, podemos comprobar sin la necesidad, enfatizo, sin la necesidad del diagrama, cuánto es que debe de dar esa línea divisora, ese divisor de voltaje, cuánto es lo que debe entregar cuando esté en estado correcto. Entonces es lo que el integrador debe recibir. Y ocurre lo mismo que con la línea feedback. Si este voltaje está por debajo, pues él entregará más, él subirá más la fuente. Si está por encima, entonces él lo reduce. Si hay una falla, escúchese bien, si hay una falla en ese divisor de voltaje, el integrado va a entregar un voltaje errado. Entonces ocurre mucho, nuevamente le recalco el punto, ocurre mucho que encontramos esas fuentes caídas o las encontramos desbocadas por encima del nivel nominal y de inmediato cambian el circuito integrado, cuando no es el culpable. Él simplemente está haciendo lo que tiene que hacer. Si a él le informan mal, si a él el divisor de voltaje le informa mal en cuanto al nivel de voltaje, pues él se va a equivocar. Entonces, centrémonos de inmediato en ubicar la línea divisora, el divisor de voltaje, y primero confirmemos que realmente esté en el valor correcto. ¿Qué debemos hacer con el integrado? Pues primero que todo asegurarnos que tenga su VCC, porque si él no tiene su VCC, pues lógicamente él no me va a trabajar. Ahora, aparte del VCC, no vaya a olvidar, aparte del VCC, él necesita la información de la fuente PFC.
Eso es clave, eso es importante. Si yo encuentro que mi fuente Buster, mi fuente PFC está correcta y la que no me arranca es esta, entonces es porque posiblemente hay algún problema con el BCC de este integrado. Entonces puede que en el camino haya algo que permite que lo esté interrumpiendo o que el mismo integrado se haya dañado, esté en cortocircuito. Lo otro es, y lo sería lo segundo, si tengo bien mi BCC, entonces ya es mirar la divisora de voltaje que le está indicando cómo está la fuente de PFC, porque repito, si ese divisor de voltaje le dice mentiras al integrado, pues él no va a arrancar hasta tanto no tenga su nivel correcto. Vamos a continuación a energizarla y vamos a hacer precisamente ese tipo de comprobación, de medir esos voltajes y ver cómo realmente es así que funciona esta fuente. Tengo 395 voltios de fuente PFC. Entonces yo me voy para acá y tengo esos 395. Ahora yo pudiera medir el voltaje aquí en el empalme de estas dos, pero no es recomendable por el hecho de que al cargar con el multímetro pudiera afectar mi fuente. Debo hacerlo con la recomendación que se hablaba de colocar primero la punta y luego sí energizar la fuente y luego sí activarla. Lo que me corresponde ahora medir es el circuito integrado, el oscilador. Entonces habíamos dicho que el pin BCC es el 12. Entonces tengo que este es el pin 1, aquí tengo la huella 1 y me dice que me vaya para el pin 12. Entonces tengo aquí el 9, 10, 11 y 12. Aquí en este punto estaría el BCC. Observe que la fuente está conectada. Hasta que no dé la orden power no me llega el BCC. ¿De cuánto? 11.80. Y decíamos que la línea o el pin o el terminal sensora para que arranque la fuente es la 7. Vamos a ver cuánto hay en esa terminal. 1.6, 1.69, lo retiro. 1. Se mantiene porque ya retiré la orden power de la simulación, pero observe que es que en la PFC tengo todavía voltaje. Terminal 7, o sea el pin que ellos llaman line, que es la que me sensa cuando la fuente PFC ha arrancado y lo hace a través del divisor de voltaje. Ahí vuelven a aparecer los 1.6 voltios. ¿Cuál es la otra terminal importante? La de feedback, que ellos le llaman standby, que es la terminal número 5, que me dice el datasheet que debe tener 1.25. Vamos a ver en cuánto está. La 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 1.98 me está midiendo. Ahora si nos vamos para la sección de la salida, que es la salida de los 24, que es el conector que va para el backlight, para la fuente inverter. ¿Qué nos queda faltando de esta parte? Únicamente la parte que tiene que ver con las protecciones, porque es lógico esperar de que una fuente de estas también tenga sus protecciones, y de hecho al tener tantas terminales del circuito integrado es porque tiene protecciones. Y también nos faltaría analizar, o nos falta analizar, lo que son las señales de disparo hacia los transistores MOSFET, que es un detalle también muy importante a tener en cuenta, porque puede llegarse el caso de que recibamos una fuente cuyo integrado realmente se haya dañado. Al dañarse, digamos, el transistor MOSFET, es posible que el voltaje se regrese hasta el circuito integrado y que este se dañe. Entonces necesitamos saber cómo son esos voltajes que polarizan, que gatillan las compuertas de los transistores conmutadores MOSFET, y también lo que tiene que ver con las protecciones.